Bueno, tenemos la parte central de hoy, tenemos desde España al doctor Víctor Galán Sauco, presidente del Grupo de Trabajo de Mango de la ISHS, vicepresidente de sección de fruticultura tropical del ISHS y consultor en fruticultura tropical y subtropical. Su conferencia versa sobre técnicas de cultivo para la sostenibilidad del mango. Con ustedes, el doctor Víctor Galán Sauco. Gracias, Rafael. En primer lugar, quiero dar las gracias al clúster del mango dominicano, que ya es parte casi de mi vida profesional, porque llevo 4 años en que he venido a la República Dominicana, la cual siento ya prácticamente casi como mi casa. La conferencia que voy a dar hoy es un poco diferente de la que inicialmente me habían encargado. ¿Por qué? Porque cuando yo vi el lema de la conferencia, que se llamaba Sostenibilidad o Tecnología Sostenible para la Competitividad del Mango, pensé que sería más lógico ampliar un poco el tema. Y por ello voy a tratar 4 aspectos. Primero, las acciones de carácter general para la sostenibilidad y competitividad en el cultivo del mango. El tema de mercados, que también es importante para la sostenibilidad y competitividad. El material vegetal, es decir, las variedades y los patrones. Y por último, hablaré un poco de técnicas culturales, de las cuales ya, por cierto, se han hablado ya algunas cosas importantes a lo largo de estos 2 días. Ya se definió en la conferencia anterior un poco qué era la sostenibilidad. La sostenibilidad, a modo de resumen, es el mantenimiento o reposición de los recursos naturales de una explotación agrícola, la satisfacción de los objetivos y aspiraciones de los productores para proporcionar un beneficio financiero o su sustento en el caso de las plantaciones, digamos, de consumo familiar, el uso eficiente de los inputs productivos, también minimizar los impactos al medio ambiente y a la comunidad. Esta es una de las definiciones que se han hecho de sostenibilidad. Y una cosa muy importante que hay que decir, que sostenibilidad no significa baja productividad. De hecho, para que una cosa sea sostenible debe ser bastante productiva, porque si no es muy difícil que se sustente en el tiempo. ¿Qué es la competitividad? Que es otro de los temas que aquí están en el lema de la conferencia. Bueno, la competitividad es la capacidad para generar la mayor satisfacción del consumidor en cuanto a calidad y precio. La calidad es la calidad intrínseca del producto más los requisitos que tiene el mercado. Luego es muy importante para mantener la competitividad el conocimiento del mercado, es decir, a dónde vamos a enviar los productos que tienen una explotación, bien para la exportación o bien para el mercado local, bien para el consumo en fresco o procesado, o bien para el mercado normal o el específico, como puede ser el mercado orgánico o el mercado de productos FER, por dar algunos ejemplos. Y las claves de la competitividad son mantener la productividad, tecnología de cultivo y elección de material vegetal, la imagen corporativa que dé nuestra explotación y la capacidad de innovación y adaptación que tengamos para precisamente innovar y adaptarnos a las situaciones variables que hay, por ejemplo, en el mercado. Si vamos a juntar los 2 términos de sostenibilidad y competitividad, hay una serie de cosas que son muy importantes. Por ejemplo, la elección de áreas poco proclives a plagas y enfermedades y favorables por clima para la floración y el cuajado de nuestro producto, en este caso del mango. Cómo aumentar la productividad de una explotación, por ejemplo, a través de un sistema de riego eficiente. Cómo satisfacer la preferencia del consumidor, por ejemplo, por el producto orgánico. Cómo tener un producto diferenciado, que también es muy importante en el mercado. En el caso de ustedes, por ejemplo, un cultivar propio como el vanilejo, que pueda traer consigo, por una preferencia específica del consumidor, un aumento del precio. Luego, muy importante también el cumplimiento
de los estándares fitosanitarios y de seguridad alimentaria del mercado. Por ejemplo, la mosca de la fruta, muchas de las exportaciones que la República Dominicana hace, por ejemplo, al mercado europeo, ha habido momentos en que han sido paradas por problemas de la presencia de larvas. También sé que ha habido problemas con las exportaciones a Estados Unidos en algún momento. Entonces, el cumplimiento de los estándares fitosanitarios y de seguridad alimentaria son muy importantes. Y luego, por supuesto, el cumplimiento de las certificaciones exigidas por el mercado, por ejemplo, el Global Gap, el Rainforest Alliance o otros muchos que poco a poco se van generando. ¿Cuáles son las acciones de carácter general que son importantes para la sostenibilidad y la competitividad? Bien, determinar, por ejemplo, áreas libres de mosca de la fruta, en el caso del mango, promover mucho la cooperación de pequeños y medianos agricultores para la comercialización e industrialización, garantizando unos volúmenes mínimos para el mercado, promover la creación de centros de empaque en zonas estratégicas, investigar los mercados de exportación para productos frescos, para productos procesados y para nichos específicos, establecer luego líneas de crédito apropiadas para que los productores puedan mejorar sus explotaciones, desarrollar y mejorar las infraestructuras, por ejemplo las carreteras, y luego, para mí, muy importante también, creación de una marca de bandera para el mango dominicano. Sé que hace un mes y medio, según me informaron ayer, se ha creado una identificación geográfica para el mango dominicano. Eso es muy importante como comienzo. Luego, probablemente, posiblemente, se pueda ir ya a variedades específicas, pero esto es para mí muy importante para la sostenibilidad y competitividad del mango dominicano y, en general, del mango de cualquier país. ¿Cuáles son las acciones importantes en la fase de producción? Bien, en la fase de la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología, por supuesto la aplicación de buenas prácticas agrícolas, la selección e introducción de cultivares para los mercados específicos o alternativamente, lo que es aún mejor, desarrollar programas de mejora que puedan lograr en la producción, la selección de variedades que luego podamos patentar y podamos exportar como propias del país donde se producen o donde se han obtenido por mejora, revisar y modernizar constantemente nuestras técnicas de cultivo, generar tecnología para el manejo orgánico, que como veremos cada vez está aumentando el mercado de este producto, desarrollar protocolos para certificación orgánica y otras certificaciones, y luego también muy importante realizar estudios que permitan reducir los costes de cultivo. Vamos a hablar un poquito de los mercados porque es importante conocer cómo están los mercados, sobre todo los mercados más importantes a nivel mundial. El principal país que domina el mercado mundial es México, es el principal país exportador. Prácticamente tiene hoy un 19,2%, pero para que ustedes vean cómo la competitividad y la producción de distintos países ha ido cada vez limando el terreno de un solo país. En el año 2000 México suponía el 41% de la exportación mundial. En el año 2014 solamente la mitad prácticamente de eso. El segundo país es la India, que sin embargo ha mejorado su exportación. Luego Tailandia, Brasil, Perú, Pakistán y luego a menor escala Filipinas, Ecuador e Israel. Sin embargo es muy importante también que conozcamos, también porque eso nos puede dar una idea de la competitividad en el futuro, que los principales países exportadores en el momento actual solo exportan menos del 10% de su producción total. Incluso algunos de ellos, o la mayoría de ellos, menos del 1 al 2% de la producción total. ¿Por qué? En gran parte porque hay un consumo interno, o en parte también porque hay deficientes estructuras de infraestructuras de exportación, como puede ser el caso de muchos países asiáticos, como puede ser la India o Pakistán. ¿Cuáles son las principales áreas importadoras del mercado de fruta fresca? ¿A dónde se pueden dirigir las exportaciones? El principal mercado es Estados Unidos, que en el año, por ejemplo, 2013, importó 436 millones de toneladas, 436 mil toneladas. La Unión Europea, que prácticamente exportó también cifras próximas a las 300, China, que también es el tercer país importador, y luego Arabia Saudita, Malasia, Canadá, y en menor escala Singapur, Omán, Irán, Japón y Rusia.
Un poco para que nos demos idea del flujo del mercado del mango, México exporta fundamentalmente a USA, a los Estados Unidos, a Canadá y a Japón, prácticamente cantidades insignificantes a Europa. En el caso de Filipinas, exporta fundamentalmente a Japón y a Hong Kong. Brasil exporta también, es el principal exportador al mercado europeo, pero también exporta cantidades importantes a Canadá, a Estados Unidos y a Japón. Perú es el tercer productor de Latinoamérica, exporta también cantidades importantes a China, a la Unión Europea, a Estados Unidos. Y luego hay India y Pakistán, que exportan fundamentalmente a los países próximos y también una parte importante al mercado étnico que existe en el Reino Unido. A modo de resumen, México exporta a Estados Unidos, Canadá y Japón, América del Sur, Central y el Caribe a la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China, Asia, al Medio Oriente y a la región próxima de Asia, África, fundamentalmente a la Unión Europea y a su propia región, Australia, Asia y Japón. Y hay que tener en cuenta que el aumento de la oferta que se está produciendo constantemente probablemente traerá consigo una disminución de precios y ello obligará a unos acuerdos importantes sobre volúmenes y grandes exigencias técnicas de calidad que cada vez serán mayores. Tengamos en cuenta también, para pensar en lo que es la competitividad, que el mango se produce hoy en más de 100 países del mundo y que la producción global de mango es de orden de 43 millones de toneladas en el año 2013 y estas cifras están constantemente aumentando desde hace más de 25 o 30 años. Luego también, para que veamos cómo está el tema de la competitividad, veamos que prácticamente hay producción casi todo el año de mango, incluso en Latinoamérica. Vean ustedes que se cubre prácticamente el calendario. Veremos luego que hay algunos pequeños huecos, pero son muy pequeños. Esto en cuanto a los países productores de Latinoamérica. En el sudeste de Asia sucede, y en África sucede prácticamente lo mismo. Se puede estar constantemente en el mercado con mangos de distinta procedencia. Vamos a hablar un poquito de un mercado que tienen ustedes próximo, el mercado norteamericano. Y digamos que está aumentando constantemente en los últimos años. Por ejemplo, ha aumentado un 43% desde el año 2007 al 2013. Canadá prácticamente también. México es el principal abastecedor. Luego sigue Perú, Ecuador y Brasil. Guatemala, Haití y Filipinas, que cada vez está desapareciendo más del mercado. Hay que tener en cuenta que el mango es el sexto fruto de más rápido crecimiento en el mercado de Estados Unidos y el tercer fruto más comúnmente encontrado en los menús de exportación, en los servicios de alimentación. Esto se debe a algo muy importante. En Estados Unidos existe una institución que se llama el Mango National Board, que se ocupa prácticamente de aumentar cada vez la propaganda del mango entre los consumidores norteamericanos, y que se alimenta un poco de una financiación que proviene no solamente de la parte de importación a Estados Unidos, sino también de los países exportadores que pagan una contribución al Mango National Board. El mango es el cuarto fruto de los tropicales, tras la banana, el aguacate y la piña tropical, pero los únicos que han aumentado en los últimos años en el consumo son el aguacate y el mango, mientras que ha disminuido el consumo de banana y el de piña tropical. Y algo muy importante es que se ha detectado en Estados Unidos una tendencia entre la población joven de 21 a 39 años a comprar mango, lo cual es muy importante porque son nuestros consumidores futuros. Aparte de que hay una presencia importante de mango en las comidas de los niños, en los baby food. El mercado USA tiene unos precios muy variables, desde 12 a 2,25 dólares por caja. No tiene los precios variaciones muy notables desde el 2009, pero también varía mucho según la época del año, según los cultivares, según el origen y también dentro de los propios estados. Y los países exportadores, ya les hablaron creo ayer de este tema, necesitan licencia USDA AFI, y bien tener un área libre de la mosca de fruta, con un monitoreo en finca que se haga, o con un monitoreo en finca que haga el propio USDA,
o un tratamiento hidrotérmico o irradiación, como les indicaron ayer que ya se puede hacer irradiación en destino, y el tratamiento hidrotérmico es diferenciado según cultivares dependiendo del tamaño. Hasta hace poco solo se podía hacer tratamiento hidrotérmico para mangos pequeños, pero desde hace unos meses, desde hace un año creo, se puede hacer también para mangos mayores de 600 gramos. Y hay algo importante, que la Food Safety Modernization Act, que aprobada en Estados Unidos, obliga a los importadores a verificar la seguridad alimentaria de sus suministradores y permite a las autoridades de la Food Safety, de la Food and Drug Administration, inspeccionar esta condición en el país exportador. En cuanto al mercado de mangos de la Unión Europea, que es otro mercado importante para ustedes, también ha habido un gran auge de las importaciones, están también en constante aumento, y he de destacar que, aparte del aumento de las importaciones, España está cada vez aumentando su cuota en el mercado. Ya existen plantadas en España del orden de 5.500 hectáreas de mango y que todavía no han entrado en plena producción, más de la mitad. Veamos también que la posición de la República Dominicana en el mercado europeo es una posición relativamente alta, pero vamos, no es de los más importantes exportadores, pero sí ocupa prácticamente una cuarta posición, lo cual implica que se ha hecho una buena labor en cuanto a la exportación de mango de la República Dominicana a Europa. El mercado de la Unión Europea es distinto en cuanto a restricciones del mercado de Estados Unidos, pero por supuesto no permite la presencia de mosca de la fruta ni de larvas de las moscas de la fruta, pero sí que tiene unos niveles de residuos, bueno, más estrictos que Estados Unidos o Japón. Requiere la certificación de Global Mark y está todo el año abastecido por muchos países. Presenta también variaciones estacionales sobre oferta o déficit, dependiendo de cambios climáticos, diferentes variedades, diferentes calibres, incluso para un mismo cultivar, distintas calidades, distintos sistemas de transporte, y por todo ello hay una gran heterogeneidad de maduración y gran fluctuación de precios en ese mercado. Las nuevas estrategias del mercado europeo son en cuanto a lo que llaman el mango ready to eat, es decir, mango fresco, dependiendo no solamente en cuanto al mango fresco, sino también al troceado, que ya lo veremos después. Y lo que quiere decir es un mango que provoque en el consumidor el deseo de comprarlo de nuevo. Es decir, para ello debe ser de atractivo color, sin defectos internos, con el grado apropiado de azúcar y hidratación azúcar-acidez y con el grado de madurez apropiado. Ahí incluso se han desarrollado penetrómetros no destructivos con sistemas electrónicos que permiten determinar el grado de madurez. Y eso lo tienen ya muchas casas importadoras en Europa. ¿Cuál es el futuro del mercado de la Unión Europea? Bueno, pese a que las importaciones han aumentado, los precios en euros por caja también han aumentado. Y así, por ejemplo, en el año 2013, las últimas estadísticas que he podido conseguir, los precios variaban de 9 a 3 euros, mientras que en el 2010 de 7 euros a 1,50. Es muy importante saber que septiembre es el momento de mayor escasez en la Unión Europea, y prácticamente esto se está convirtiendo ya en algo que sucede todos los años. ¿Por qué? Porque es el comienzo de Brasil, el fin de Israel y Senegal, inicio de la producción de España, lo cual quiere decir que los precios en ese mes de septiembre son precios muy altos, incluso llegan a 15 euros por caja. Hay una enorme competición entre muchos abastecedores, lo cual dice que probablemente disminuirán los precios, excepto en ventanas de mercado de gran calidad o en momentos de gran escasez en que los precios podrían aumentar. Son necesarias, por supuesto, campañas de promoción periódica. Yo estuve hace un par de años en una campaña que hicieron ustedes en Madrid, en Alcalá de Henares, que fue muy interesante sobre el mango dominicano, con una serie de variedades. Pienso que esas campañas hay que seguirlas haciendo constantemente para ir, digamos, fidelizando al consumidor sobre un producto específico. Vamos a hablar un poquito ahora, después de hablar del mercado del mango fresco, un pequeño resumen sobre otros mercados. El mercado de mangos orgánicos está aumentando constantemente y
la producción es en México, fundamentalmente en México, Australia, India, Israel, Perú, Ecuador, Guatemala, Colombia, Ruanda, Sudáfrica y Guinea-Conakry son los principales productores de mango orgánico. Y los mercados más importantes son Estados Unidos, Japón, los Países Bajos, Alemania. Y los precios están aumentando. Prácticamente, por ejemplo, en USA, según el último estudio del Mango National Board, tiene el precio es el doble del convencional en USA y el diferencial va aumentando. Ha aumentado del 6% el consumo de mango orgánico y ha disminuido el 8% del mango convencional en 2015, lo cual quiere decir que, como de todas formas está aumentando el consumo de mango, pues es importante cada vez más que nos concienciemos de la producción de mango orgánico. El mango orgánico es aún un mercado nicho, pero va en aumento y tiene un potencial máximo difícil de predecir porque, sobre todo por la crisis económica que ha habido, por ejemplo, en Europa, y porque hay otra presencia de otras etiquetas, como puede ser FAIR o la etiqueta de cero pesticidas, que también pueden ir poco a poco, digamos de alguna forma, no confundiendo al consumidor, pero sí ofreciendo una gama de productos diferenciados que le pueden hacer pensar en función del precio de los mismos. ¿Cuál es el mercado para mangos transformados? Bien, los mangos transformados solamente ocupan el 1% de la producción mundial del mango y el consumo es fundamentalmente local o regional. Y los principales productores mundiales son India, Tailandia, Filipinas, Colombia, Brasil, México, Perú, Egipto o Burkina Faso. Hay una escasa información sobre cultivares. Por ejemplo, en África, los que se utilizan para transformar mango son cultivares de Florida, como puede ser el Brooks o el Lippens, y el Ken se utiliza mucho para hacer jugo. En Brasil hay un mango local que se llama Ubá, que es el que fundamentalmente se procesa. Otro mango de tipo local en Guatemala que se llama Brea. En la India un mango que se llama Pancha Drakalasa. En Egipto hay Sebda fundamentalmente y otros locales. Y luego hay mangos criollos en Colombia y Perú. En Tailandia un mango que se llama Keo, Kael. Y luego en China también hay otros mangos propios de la región. Y también mangos locales en distintos sitios del sudeste de Asia. Un mercado relativamente reciente y que cada vez va teniendo mayor interés es lo que llaman el mercado para mangos recién cortados o mangos fresh cut, que sobre todo está empezando a tener un fuerte crecimiento y enorme potencial en Estados Unidos y a menor escala también en Europa. Ha aumentado un 29% en 2015 y un 47% de 2013 a 2015. Exige cultivares con calibres grandes porque la maquinaria que está diseñada para este tipo de fresh cut normalmente es una maquinaria que prefiere mangos mayores de 400 gramos y de una forma lo más o mejor redondeada para permitir un buen corte con máquina. Los mejores cultivares son, desde el punto de vista del sabor, son Kid, Hayden, Ataulfo y Nandok Mai. Sin embargo, evidentemente, el mango Ataulfo tiene problemas de tamaño, porque es un mango relativamente pequeño y también de forma, y igual que el Nandok Mai, porque son frutos arriñonados a los cuales la maquinaria de corte no se adapta muy bien. Vamos a hablar ahora de un tema que es importante para la competitividad. Conviene que sepamos dónde está el rendimiento promedio del mango dominicano con respecto a la producción, a los rendimientos que se producen en otros países. El mango dominicano está del orden de las 5 toneladas por hectárea, mientras que el país mayor productor de mango, estamos hablando de niveles medios, que en Israel está del orden de 25 toneladas por hectárea. Veamos que la mayor parte de los 10 principales países productores de mango del mundo, todos superan claramente a nivel promedio a la República Dominicana, lo cual no quiere decir que no haya plantaciones comerciales en la República Dominicana, probablemente donde puedan llegar a producciones incluso superiores a 30 toneladas, pero sí que esto que pienso que podría permitir pensar que hay mucho que mejorar a nivel medio dentro de las técnicas de cultivo para poder colocar el mango dominicano en condiciones de competitividad, por lo menos a nivel de volúmenes de exportación.
Para ello, lo primero que tenemos que pensar también es que ya vimos antes que había un hueco de mercado, sobre todo en Europa, en el mes de septiembre. ¿Y cuál es la época de producción en la República Dominicana? Lo que voy a hablar ahora me voy a basar a partir de ahora en un trabajo que hizo Carlos Jiménez conmigo hace un par de años sobre lo que era la producción del mango en la República Dominicana para una enciclopedia mundial que espero que salga este verano del mango, donde había, digamos, las técnicas de cultivo y la época de producción en distintos países. Digamos que la época de producción en la República Dominicana prácticamente no sobrepasa el mes de agosto. Y no sobrepasa el mes de agosto, y lo ideal sería que llegáramos hasta septiembre para poder aumentar la exportación. ¿Cuál podría ser la solución? Bueno, teniendo en cuenta que los mangos más tardíos, los que llegan hasta agosto, puede ser el kit o el ken o el vanilejo, pues podríamos pensar en plantar en zonas un poquito más frías. También podríamos pensar en la introducción de cultivares que pudieran alargar un poco la época de recolección. Y aunque es difícil porque el kit normalmente es el mango más tardío, sí hay que pensar que existen en algunos países cultivares multiflorecientes. Estos cultivares multiflorecientes permiten la floración en épocas distintas del año. Y quiere decir que no necesitan tanto el estímulo de frío o de sequía para florecer. Y en ellos, por ejemplo, un ejemplo podría ser el Landogmai, que es un cultivar que en muchas zonas produce floraciones a lo largo de distintas épocas del año. Otra cosa importante para aumentar la productividad son las técnicas, son la elección de cultivares. Y yo pienso que, dado que algunos cultivares tienen una gran aceptación, como puede ser en el mercado por su exclusividad, pues creo que habría que promover el mingolo, el vanilejo, aún más todavía, para su uso dual como patrón y cultivar, y también el ken por su calidad, porque el ken es muy preferido por los mercados europeos, y el kit por su época de producción. Muy importante el establecimiento de campos de piezmales, yo sé que ustedes probablemente los tengan de estos cultivares, y luego sería también importante pensar en la introducción, o algunos de ellos probablemente ya estén introducidos en la República Dominicana, pero dentro de los que pienso que tendrían importancia para exportación serían el Ataulfo, el Landogmai, el Madame Francis, el Edward, el César, el Chausa, pero hay que tener mucho cuidado con la introducción de material vegetal, sobre todo para evitar dos temas importantes que ahora veremos después, que son la malformación y el taladro de la semilla. También es importante que tengamos especial cuidado en la elección de patrones, y pienso que hay que promover el mayor uso de vanilejo como patrón y también como cultivar, porque tiene un hábito de menor crecimiento que puede favorecer el incremento de la densidad de plantación. Y también sería importante la introducción de patrones enalizantes como puede ser el Anrapari o el Belay Kurumban, que son digamos cultivares originarios de la India, que tienen un poder enalizante y que son importantes. Esto es lo que hay que tener mucho cuidado con la introducción de material vegetal, porque hay dos temas que creo que ninguno de los dos están en la República Dominicana, aunque no tengo certeza del tema, que son el talado de la semilla o también la malformación del mango. La malformación del mango está muy extendida en Latinoamérica, el taladro de la semilla está mucho más concentrado y es más difícil de introducción. Por supuesto, hay que, para mantener la competitividad, hay que tener buenas prácticas agrícolas. Muchas de ellas, ya digo, se han ido hablando a lo largo de estos días, pero voy a hacer un breve recorrido sobre algunas prácticas interesantes para aumentar la productividad. Los viveros, por supuesto, deben estar constituidos por plantas madres de semillas poliembriónicas que deben tener fidelidad genética. ¿Por qué digo fidelidad genética? Porque a pesar de que los mangos poliembriónicos en principio parece que son todas las plantas deberían ser iguales, hay una cierta proporción de embriones sexuales y es preciso en vivero diferenciar claramente los patrones, eliminando las plantas fuera de tipo, las plantas malformadas, las variegadas, los tetraploides que a veces se producen,
y que son importantes de evitar para garantizar que nuestra explotación agrícola sea uniforme, lo más uniforme posible, porque ello nos va a favorecer todo tipo de tratamientos culturales y nos va a permitir obtener una productividad más elevada. El comprador, a la hora de ir al vivero a comprar la planta, también tiene que tener cuidado en elección de plantas que estén bien, con largos entrenudos, que no sean plantas compactas y con hojas en roseta, que sean plantas sanas de color verde oscuro, que no hayan florecido en vivero, porque eso indica que hay un cierto estrés que les puede haber hecho florecer, y también evitar las deformaciones de raíces de las plantas. ¿Cuáles son los marcos de plantación? Bueno, los actuales marcos de plantación en la República Dominicana, según la información que yo tengo, son para cultivares foráneos del orden de 7x7 o 6x4 metros, aunque con vanilejo se puede ir a plantaciones más cortas. Y yo pienso que sería interesante, si es que no lo han efectuado ya, posibles ensayos con vanilejo y kit a 6x3 metros. Y los sistemas de siembra para pequeños productores son mejor el uso de tremorillo, ya que eso obliga a un uso, o permite un uso más eficiente del terreno, o en las grandes plantaciones con maquinarias agrícolas más adecuados del marco rectangular. En cuanto a los marcos de plantación, mucho se ha hablado hoy en día de los marcos de plantaciones a gran densidad. Sin embargo, los marcos de plantación a gran densidad no son demasiado recomendables a los trópicos, salvo en situaciones que restrinjan el crecimiento muy vigoroso, porque hay un déficit hídrico o se trabaje con patrones enalizantes. Si no, es realmente complicado realizar plantaciones homogéneas, plantaciones a gran densidad, que además de ello podrían conllevar a un coste elevado de plantación, y en muchos casos, por eso, cuando se hacen plantaciones a gran densidad, se recurre en muchos casos al injerto en campo, con plantas que están ya prácticamente con 1 año y medio más o menos, para poder obtener una mayor economía en la plantación. En cuanto a la poda y el control de la floración, bueno, hay fundamentalmente, como ustedes conocen, 3 etapas importantes: la poda de formación, la poda de mantenimiento y fructificación y la poda de rejuvenecimiento. Los objetivos de la poda de formación son, en el caso de los subtrópicos, que no es el caso de ustedes, evitar una floración precoz, la rápida producción de un número deseado de ramas principales a conveniente altura, el conseguir una buena iluminación que permita una resistencia al viento, facilidad de tratamiento y una menor sensibilidad a plagas. Y para ello lo que hay que hacer normalmente es, una vez que la planta alcance unos 80 centímetros de altura, podar la planta para favorecer la producción de 3 o 4 brotes bien situados como ramas principales, y luego continuar el pinzamiento progresivo cuando la madera de esos brotes vaya madurando, para conseguir una estructura en poco tiempo, bien de forma piramidal o de copa abierta, según el sistema de plantación que vayamos a desarrollar. Y en cuanto a las podas de plantas adultas, el objetivo general normalmente debe ser el renovar el tejido productivo, balancear el árbol entre crecimiento vegetativo y productivo, eliminar las ramas cercanas al suelo, las improductivas y las ramas secas. Y es importante mantener los árboles a una altura determinada. Para ello debemos hacer una poda relativamente frecuente, anual o bianual, y mantener las plantas no superiores a 4 metros de altura, con el espacio entre plantas. Debemos ir retirándonos cada vez del orden del 50% del espacio que hay entre ramas, de forma que pueda pasar entre hileras, de forma que pueda pasar la maquinaria. Por supuesto, siempre podar por separado los árboles sanos y los enfermos, desinfectar las herramientas mediante la aplicación de una pasta cicatrizante, sobre todo pues, si se realiza la poda en las épocas de lluvia. Aclareo de fruta también en los cultivares con fructificación en panículas, si queremos obtener fruta más grande. La poda de mantenimiento y fructificación debemos hacerla inmediatamente después de la recolección. La intensidad de la poda va a variar según el vigor y la zona de cultivo, y se debe intentar favorecer la brotación rápida y abundante para tener brotes maduros antes de la inducción floral.
si es que en cuanto a la poda de rejuvenecimiento debemos hacerla siempre a finales del invierno o inicio de primavera, en el caso también de que queramos reinjertar las plantas, para que cuando llegue el momento de la floración podamos tener una estructura bien de la planta. Y por supuesto, en el caso de que haya lluvia, debemos blanquear el tronco y las ramas. Y en el caso de la inducción floral, que también puede ser muy importante para ustedes en la República Dominicana, tenemos que tener en cuenta que el estrés hídrico y el frío son los condicionantes de la inducción floral, y no debemos usar reguladores de crecimiento para inducción de la floración, y solamente estrés hídrico de la planta hasta notar las hojas algo marchitas. Claro que si tenemos lluvia no es fácil, pero siempre debemos tratar con nitrato potásico, que es lo que va a desencadenar nuestra inducción, nuestra floración. De todas formas, yo sé que ustedes este es un tema que tienen bastante dominado, porque el ingeniero, por ejemplo, Carlos Jiménez, ha trabajado mucho en este tema y se tiene perfectamente conocido en la República Dominicana cómo conseguir la inducción de la floración. Pero yo sí quisiera decir que cuando antes les hablé de la introducción de las variedades multiflorecientes, como por ejemplo la Hernán Dogmay, sería muy importante que si ustedes quieren obtener fruta fuera de época, eliminaran las primeras floraciones para intentar conseguir una segunda floración, porque esta variedad necesita muy poco estímulo para florecer, y probablemente con la aplicación de nitrato potásico después de la eliminación de la primera floración podrán ustedes conseguir una floración. Pero esto por el momento es un tema a investigar, porque evidentemente estas variedades todavía no las tienen ustedes introducidas. La fertilización también, por supuesto, se debe basar en la interpretación de los análisis de suelos y foliares, siguiendo las pautas técnicas que ustedes probablemente ya conocen en la República Dominicana. Y en la fertilización debe tener en cuenta la edad de los árboles. Los árboles jóvenes necesitan mayor nitrógeno, pero los árboles en producción mayor potasio. Y un tema muy importante de cara a la calidad es que el abonado nitrogenado debe hacerse de acuerdo, sobre todo todos los abonos, pero nitrogenado de acuerdo al estado fenológico, puesto que el exceso de nitrógeno va a favorecer la aparición de la descomposición interna del fruto, lo que se llama pulpa gelatinosa, y por tanto es muy necesario mantener el nivel de nitrógeno por debajo del 1,2%, y además de eso es muy importante no aplicar nitrógeno cerca de la época de recolección. Aquí tienen los niveles de extracciones de cosecha por tonelada de mango, los niveles de nutrientes, los niveles foliares deseables en la República Dominicana, que esto no voy a incidir sobre ello porque ustedes lo conocen perfectamente. Y también, por supuesto, antes se habló de la agricultura orgánica o la agricultura ecológica. En cada país probablemente tienen un comité regulador de la producción orgánica. Por ejemplo, estos son los fertilizantes autorizados en agricultura ecológica en España, en lo que se llama el CRAE, el Comité de Regulación de la Agricultura Ecológica, permite la utilización de una serie de fertilizantes orgánicos, que ustedes probablemente aquí también tengan algo parecido. Como ya antes les indiqué, para el control del SONNOV lo importante es el equilibrio de nitrógeno y calcio. El nitrógeno foliar debe ser inferior al 1,4% o mejor aún inferior al 1,2%, porque hay cultivares especialmente sensibles que incluso con niveles del 1,2% tienen problemas de descomposición interna, por ejemplo el Hayden o el Tomiyaki, mientras que en el cultivar Kit pueden tener un poquito más de contenido de nitrógeno sin demasiados problemas. La relación nitrógeno-calcio es muy importante. El problema es que es muy difícil incorporar calcio a la planta. Hay algunos patrones que tienen una mayor facilidad de incorporación de calcio, que probablemente ustedes no los tienen aquí. Por ejemplo, el patrón 13.1 de Israel o algunos patrones de Malasia tienen la posibilidad de extraer más calcio del suelo, lo cual es muy importante de cara al control de la descomposición interna, porque muchos de los frutos que llegan al mercado europeo, por ejemplo, que
Yo los he visto el año pasado en Holanda y en Bélgica, llegan con problemas de descomposición interna que hacen que evidentemente la fruta no tenga ningún buen sabor, y de cara al futuro todo ello va a ir en detrimento de la imagen de mercado. Muy importante controlar las carencias, no solamente las carencias principales de nitrógeno, fósforo y potasio que son más conocidas, sino las carencias de microelementos, como puede ser la carencia de zinc, que se manifiesta sobre todo en zonas de pH alta, que se puede corregir con incorporación periódica una vez al año de sulfato de zinc al 1%, la corrección de las carencias de hierro, que también se producen en suelos alcalinos, y por supuesto el control del riego es también muy importante para aumentar la productividad, y el control del riego lo más eficaz hoy en día es instalar un sistema de riego apropiado al tipo de suelo. Por ejemplo, si los suelos son arenosos es mejor la microaspersión que el goteo, porque si no hay que instalar demasiados puntos de riego por superficie. En principio también hay que la utilización de tensiómetro es muy adecuada para el control del riego y para poder mantener una buena productividad, y para lo cual hay que tener dos tensiómetros, uno a 30 y otro a 60. No voy a decir mucho las restricciones técnicas, vamos, las recomendaciones técnicas, que por supuesto quedarán a su disposición en esta conferencia. Y también es muy importante los criterios de recolección en el mango, sobre todo porque en el tema que antes les hablé de la descomposición interna del mango, si el mango se recoge un poco en madurez, un pelín más allá de lo normal, va a aumentar la producción de mangos con descomposición interna. Por tanto, es muy importante que se recoja más bien en el estado verde maduro de cara a la exportación, porque si lo recogen un poco más sobre lo maduro van a tener problemas de descomposición interna. Y un tema, por último, especialmente importante, que antes ya les indiqué al principio, es el tema de la denominación de origen para la República Dominicana. A mí, por ejemplo, se me ocurría el tema de la mariposa esta que les he puesto en la caja, que por supuesto esto es una composición con el nombre de la República Dominicana, y bueno, con la idea del mango vanilejo y poder llegar al mercado con algo diferenciado y algo propio que pueda aumentar las ventas y fidelizar al consumidor. Y bueno, pues que termino nada más poniendo la foto de una reina del mango que hubo aquí en Baní, ya que estamos en la capital del mango, y darle las gracias por haberme escuchado. Excelente conferencia, Víctor, pero vamos a ver que tú vas a generar muchas preguntas, me entiendo yo, porque son tantos temas que has tocado tan rápido que sé que va a generar preguntas. Buenos días. Verdad que fue muy interesante y edificante escuchar. Bienvenido aquí a República Dominicana. Todos los años ya lo tenemos. Les habla Andrés Mejía, presidente de la Superintendencia de Productores de Mango. Yo tengo una inquietud. Recientemente salió en uno de los periódicos de circulación nacional una información sobre el mango de una persona que me sorprendió, porque no tengo, por lo menos, esa vivencia de haber visto algunos artículos publicados por él anteriormente. Pero él señalaba que si los productores de mango queremos ser más productivos y tener mayor rentabilidad en nuestras fincas, debemos de hacer las podas por lo menos trimestrales, podas horizontales, más horizontales que verticales, porque así lograríamos más cosecha en el año, no una sola. Y bueno, yo no sé si eso depende del país donde el clima no lo permite, o las condiciones organolépticas de la fruta, no sé. Me gustaría que me ayudara en eso. Yo lo más rápido que he visto de podas son podas anuales. Podas trimestrales, realmente creo que con eso lo que vamos a conseguir es rotación vegetativa más continua. Y yo creo que una poda trimestral no va a permitir, en primer lugar, no va a permitir que el árbol produzca madera, produzca flor y produzca fruta. Por tanto, una poda trimestral no es viable desde el punto de vista del árbol. Una poda anual es lo normal, lo que habría que hacer. Hay muchos sitios donde hacen poda bianual,
sobre todo porque a veces cuando hacen una poda anual inducen de alguna forma a alternancia, es decir, el año en que podan mucho, ese año hay poca producción, entonces se convierte en un tema más alternante. Entonces hay lugares en los que hacen es poda anual, pero del 50% de la plantación cada año, pero de luego poda trimestral en absoluto. Estamos contra el tiempo, nada más vamos a tener otra pregunta más y Víctor, cualquier cosa individual se lo pueden preguntar fuera. Por favor, acá háganse sus preguntas. Sí, buenos días. Me gustaría preguntarle su parecer sobre el uso de la variedad Madame Francés para aumentar la disponibilidad de mango durante todo el año, porque esta variedad florece hasta 3 veces al año. Y con relación a los patrones, como nosotros usamos el patrón de vanilejo, si no importa que se usen de vanilejos producidos por injerto o de vanilejos producidos por semilla. Exacto. Con respecto a Madame Francis, desde luego si le florece 3 veces al año, planten más porque el mercado de Estados Unidos tiene bastante interés por esa variedad. Y bueno, en Europa prácticamente no es una variedad conocida en absoluto. Por tanto, tienen que pensar en el mercado europeo. Con respecto al tema, definitivamente mejor plantar e injertar, aunque sea vanilejo, injertar vanilejo sobre el patrón. Eso siempre, en general, en todos los países donde se utilizan mangos poliembriónicos, hoy en día la tendencia que existe es a plantar la semilla y luego a injertar. ¿Por qué? Porque de cara a la rentabilidad de una plantación ustedes tienen que garantizar homogeneidad. No, pero yo me refiero a la obtención de la semilla. Si es lo mismo usted coger semilla de una planta que fue injertada o coger semilla de una planta que se produjo directamente de semilla. Bueno, yo pienso que es más lógico conseguir plantas de una variedad injertada, por lo mismo, porque hay mayor homogeneidad en la variedad injertada que en la de semilla. Pero realmente lo que ustedes tendrían que tener cuidado es en el momento de hacer en el vivero la siembra de esa semilla, descartar las plantas que sean diferentes. Pero si usted descarta las plantas que sean diferentes, probablemente tampoco creo que tenga demasiada diferencia o de importancia el que sea injertada o natural. Quisiera preguntar sobre el patrón. O sea, todo conocimiento que España está demandando al país de semilla de mango vanilejo como patrón. Entonces, ¿cuál es realmente la importancia del mango vanilejo? ¿Es porque sea más monoembriónica que realmente de monoembriónica? O sea, ¿cuál es más importante, mono o poliembriónica para la alimentación? Siempre poliembriónica porque si es monoembriónica, cada semilla es distinta de la otra. El motivo por el que estén importando semillas de vanilejo de España, vanilejo que yo sepa lo que hace es probablemente puede generar plantas un poquito más bajas. Eso para España no es importante. No es importante porque en los subtrópicos las plantas crecen muy poco. Entonces el tema del enanismo no es demasiado importante. Yo pienso que se está importando simple y sencillamente porque hay tanta demanda de planta en España, se están plantando más de 500 hectáreas por año y en España no ha habido muchos mangos hasta ahora. Entonces, probablemente algún viverista está importando vanilejo por el hecho de importarlo, porque es fácil conseguirlo, por lo que sea, pero no pienso que haya un motivo especial. Bueno, sé seguro que no hay un motivo especial para importar mangos vanilejo. Como patrón. Bueno, pues muchas gracias.